Hechos capítulo 16. Hechos 16, 24. Hechos 16, 24 al 34. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Mire, ¿dónde los metieron? En el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba, hermano, con los cimientos de la cárcel? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos das, Señor. Queremos que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que seas tú manifestándote con tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú haces y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, extiende tus manos para hacer, Señor, sanidades, milagros, prodigios en el poderoso nombre de Jesús, y que tú seas manifestando tu poder en nosotros. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Amén. 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 Amén, amados. Estamos en Hechos capítulo 16 y hoy vamos a hablar sobre un cántico de victoria. Un cántico de victoria. ¿Cómo te sientes tú, hermano, en los momentos más difíciles? En los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, ¿verdad? Que nosotros queremos solamente llorar, estamos acongojados y nos produce ¿qué? Nos produce mucha tristeza. Nos produce tristeza el estar en esa situación. Pablo y Silas se encontraban en una situación muy terrible. ¿Dónde se encontraban? Dice la palabra de Dios que por causa del evangelio ellos fueron llevados presos. Y antes de eso, dice en el versículo 24 que los habían azotado. Mire que dice el versículo 23 dice que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Después de haberle dado palo, vara. Después de haberlos golpeado. ¿Por causa de qué? Del evangelio. Sin embargo, dice que lo llevaron ¿a dónde? A la cárcel. No lo llevaron, hermano, donde estaban los más buenos. Lo llevaron a lo profundo de la cárcel. Y aquí nos relata la palabra de Dios que les pusieron cepos en los pies para que no escapasen. Era como la medianoche. Me imagino, hermano, que después de una tremenda paliza, yo no sé usted, pero me imagino que después de una tremenda paliza que le dieron a estos hombres, yo creo que estuvieron adoloridos, estuvieron cansados, estuvieron con sueño, ¿verdad? Porque era la medianoche. Sin embargo, ¿ellos qué dice que hicieron, hermanos? Dice que a la medianoche, en el versículo 25, orando Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Comenzaron a cantar himnos, cánticos espirituales a Dios. Yo quiero hoy enfocarme, amados hermanos, en que la alabanza a Dios cambia las cosas. Que cuando hay un cántico de alabanza en nuestros labios, en nuestro corazón sincero, las cadenas se rompen, los cimientos se caen, las barreras se pudren, hermanos. Cuando de nuestro corazón sale un cántico para Dios. La alabanza, hermano, es un acto muy importante.
Hay una cosa que es adoración y la actitud, es la actitud, hermano. La adoración es la actitud o el estilo de vida que nosotros tenemos a Dios, le hacemos a Dios. También puede ser físicamente, significa también postrarse delante de Dios, la adoración. Y la adoración es un estilo de vida, de obediencia, de santidad. Pero en la alabanza también, amados hermanos, es un gesto que sale de nuestra boca. Pero ¿de dónde más? No solamente de nuestra boca, sino que tiene que salir del corazón, del alma. La alabanza entonces es una expresión verbal que proviene de la boca, pero tiene que salir del corazón. Del corazón. Porque la alabanza a Dios, como dije, cambia las cosas. Un cántico nuevo de alabanzas, hermano, es un golpe de guerra, es un golpe de espada. Cuando nosotros le alabamos a Dios, suceden cosas poderosas. ¿Cómo se encontraban Pablo y Silas? Se encontraban, dice, presos. Y estando presos, ¿qué hicieron ellos? Cogieron las armas espirituales que tenemos. Y la alabanza es una arma espiritual, amados hermanos. La alabanza produce una guerra a la situación que usted y yo estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la situación difícil, el Señor nos pide que en todo tiempo alabemos su nombre. No importa la situación de cómo estemos. El corazón de ellos estaba lleno ¿de qué? De fe. De fe. ¿Y ellos qué hicieron con ese corazón lleno de fe? Apaleados, adoloridos, encarcelados, pero llenos de fe. Así vienen muchas veces las situaciones a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuánto no nos encontramos muchas veces como cuando nos dan una paliza y tenemos una guerra espiritual con el enemigo? Muchas veces. O las aflicciones en nuestra alma nos llevan a lo más profundo. Dice la palabra de Dios que ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos en oración, en fe y alabanza a Dios. En todo tiempo de continuo esté la alabanza en nuestra boca. Como dije, muros, hay una alabanza antigua que dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. Muros han caído, ejércitos fueron vencidos, hermano. Dice, pueblos fueron liberados porque cantaron. En la palabra del Señor usted va a encontrar cómo el Señor muchas veces les dio la victoria a Israel. Y yo quisiera que mi hermano me ayude aquí a buscar en la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 20. Y usted se va a dar cuenta aquí, hermanos, que hubo una victoria. Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Hubo una victoria en el cual Josafat se fue a la guerra. Y no solamente aquí, la Biblia nos habla de muchos desenlaces, hermanos, que fueron a través de la alabanza. Dios trajo victoria a través de la alabanza. Segunda de Crónicas 20. Si mi hermano me lo pone aquí. Gracias. 20:20. Dice, y como se levantaron, me lo va a poner, hermano, hasta el 25. Y como se levantaron por la mañana, para atrás, hermano, para atrás, todavía no he terminado. El 20, para atrás. Atrás, hermano. Amén. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová, vuestro Dios, y seréis, como dice la versión Reina Valera, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Primeramente dice, estad quieto en el Señor y estaréis seguros. Sigue, hermano. Sigan siguiente, hermano, por favor. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, ¿qué dice, hermanos? Que cantasen y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Sigue, hermano. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezó Pablo y Silas? Oraron y cantaron. ¿Cómo comenzó esta gente también? Comenzaron con clamor y con alabanza. Puso Jehová contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, matándose los unos a los otros. Sigue, hermano. Pues los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, como hubieron acabado del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Sigue, hermano.
Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y más. He aquí yacían ellos en la tierra muertos, que ninguno había escapado. Y el último versículo. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas entre los cadáveres, así vestidos preciosos y enseres, los cuales tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Mire, tremendo, tremendo, y como dijo un pastor de México, más que tremendo. Mire lo que pasó aquí. Ellos comenzaron a adorar al Señor, comenzaron a clamar. Lo mismo que había pasado con Pablo y Silas. Pablo y Silas comenzaron a clamar en esa situación. Josafat dice que se habían levantado estos pueblos hacia él, los pueblos enemigos. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Es que hicieron obediencia a Dios, obedecieron al Señor. Dice que ellos clamaron a Dios como lo hizo Pablo y Silas y cantaron al Señor. Estas fueron las instrucciones que Dios les dio. De tal manera que el Señor le dijo: conságrense y alábenme. Conságrense y vamos todos a salir consagrados para alabar al Señor. Hermanos, y ellos salieron consagrados y dice que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. De tal manera que entre ellos mismos se turbaron y se mataron los unos a los otros. Hermano, el pueblo de Israel tuvo que mover un dedo. Entre ellos se mataron. ¿Usted puede entender eso, hermano? ¿Cómo pueden matarse entre ellos? Eso es lo que es el poder de Dios en medio de la alabanza. Hermano, el enemigo se turba y entre ellos mismos se matan. Eso es lo que sucedió allí, hermano. Cuando el diablo se levanta contra nosotros y nosotros nos levantamos en alabanza, es un golpe de guerra que nosotros hacemos al enemigo cuando nos levantamos con un corazón sincero a alabarle al Señor. ¿Por qué estoy hablando acerca del cántico de victoria? Hermanos, porque muchas veces nosotros hasta nos perdemos la alabanza de la iglesia. Muchas veces nos perdemos el tiempo de la alabanza y venimos hasta tarde. Cuando usted ora al Señor, tiene que tener un tiempo también para alabarle a Dios. Mire, la oración y la alabanza van cogidos de la mano. Porque usted, ¿por qué le alaba al Señor? Yo le voy a dar algunas claves y algunas razones por las cuales, hermanos, debemos de alabar a Dios. Primeramente, hermano, porque la alabanza es donde Dios mora, donde Dios habita, donde el Señor encuentra a su pueblo cuando la alaba. ¿Qué es la alabanza? Los ángeles están hechos para alabarle. Por eso Dios hizo a los ángeles, a los querubines, hizo a los serafines, hermanos, hizo a los arcángeles. ¿Y para qué los hizo? Para la alabanza de Él. Ahora hay una cosa que dice la palabra en Isaías, que nosotros hemos sido también llamados para la alabanza de su gloria. Ahora, la alabanza es donde Dios vive y donde Él habita. Cuando usted le alaba al Señor, está metiéndose en esa atmósfera. Se está metiendo en donde la habitación de Dios está. Mire lo que dice el Salmo 22:3. Dice: pero tú, Señor, que eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Mire, la palabra hebrea para habitar es donde Él se asienta, donde Él vive. Y cuando usted sube al monte santo, ¿qué quiere decir? Entra a la presencia de Dios, usted entra a la casa de Dios, usted entra a una atmósfera distinta, a una atmósfera diferente. Cuando usted comienza a alabarle al Señor, hermano, cuando yo comienzo a alabar al Señor, yo a veces me cierro en mi cuarto y comienzo a alabar al Señor. Solamente le alabo, no le voy a pedir nada. Yo solamente me meto en mi cuarto, en mi habitación, para alabarle al Señor. Ahí tengo yo un tecladito pequeño y ahí yo me pongo a alabarle al Señor. Hasta los pelos, hermano, entrando a la presencia, hasta los pelos se me ponen de punta. Porque yo sé que en la alabanza, cuando yo entro a adorarle, yo sé que allí es donde habita Él, su presencia, donde su presencia se derrama. Entonces, ¿por qué es importante la alabanza en el cristiano? Porque usted entra a esa presencia de Dios primero con la alabanza. Mire, la alabanza, en la alabanza está el trono de Dios. Porque ahí es donde usted entra. Y no le va a ser fácil. Porque cuando usted va a alabar al Señor, la atmósfera va a estar muchas veces pesada. ¿No ha sentido espiritualmente cuando uno comienza a orar, a alabarle al Señor? Siente primero esa atmósfera pesada. Pero cuando usted comienza a adorar al Señor, a exaltarle, el Señor comienza a romper todas esas cosas. Hermano, y el enemigo y las tinieblas tienen que huir en el nombre de Jesús. Cuando usted le comienza a alabar al Señor. Nuestra alabanza, hermano, no se la hace porque Dios es rey, sino que Él ya es rey. No porque decimos Él es rey, no, Él ya es rey. Él es soberano.
Y nosotros somos sus súbditos. Y no solamente sus súbditos, somos sus hijos. Y una de las cosas, hermano, se le debe alabar a Él porque Él es soberano. Se le debe de adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Tenemos que alabarle al Señor por lo que Él es. Porque muchas veces, hermano, confundimos los conceptos. No solamente le tenemos que alabar porque Él me tiene que dar algo, no. Tú tienes que alabarle porque le amas. Es como cuando el novio le llevaba las serenatas a la novia. Bueno, en ese tiempo romántico que había en serenatas, ¿no? Y ahora ni serenatas tal. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ha cambiado todo eso, ¿no? Entonces, cuando le llevaba el novio la serenata, yo era de esa época, mi esposo era muy cursi, era muy cursi mi esposo, ¿no? Bueno, él me llevaba de todo, yo era más seca, pero él me llevaba de todo. Entonces ahí estaba, hasta los poemas me los llevaba cantados y todo. Entonces eso era el amor, ¿verdad? Eso era el amor. Ahora pues los jóvenes no se olvidaron de esas cosas. Pero hermano, Dios quiere que así tengamos un corazón apasionado y enamorados para el Señor. Que ese amor no se acabe, ese amor que tenemos para Dios no se acabe. De la misma manera que usted lo hacía para su esposo, su esposa, cuando recién estaban ahí chavalitos. Hacerlo para el Señor. Porque Él es nuestro hacedor. Y a la iglesia le dice, yo soy tu esposo. Él es nuestro esposo. Él es nuestro marido. A la esposa le dice el Señor. Y la esposa somos nosotros, la iglesia de Cristo. Es el camino que tú abres cuando le alabas al Señor, en ese cántico de victoria, es el camino que tú abres para entrar a su presencia. Y tú le alabas porque Él es bueno. Leíamos en Crónicas que el Señor Josafat decía, alabarle porque grande es el Señor, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. ¿Por qué tenemos que alabarle al Señor? Porque sus misericordias son eternas y nuevas cada día. Por eso tenemos que alabarle. El Salmo 100, hermanos, 4:5 nos dice, mire cómo dice, entra por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alábalo, bendice su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Dice el Salmo 100, que dice, entra por sus puertas con acción de gracia, entra por sus puertas con alabanza, hermano. La alabanza es la razón. La tercera cosa es que la alabanza es la razón de Dios para bendecirnos, porque es allí donde Dios nos da la victoria. Si sabía eso, hermanos, que Dios nos bendice a través de la alabanza porque Él nos da las victorias. Usted entra a su presencia con cántico nuevo, con cántico de alabanza al Señor. Hermano, Él está esperando. Dios no está esperando, hermano, una voz de soprano, no. Dios no está esperando, hermano, una voz de Pavarotti para los hombres, no. Y para las mujeres una voz de soprano, no. Dios no está esperando esa voz. Dios está esperando una alabanza que salga de tu corazón. No importa, había un programa en mi país que decía, cante feo, cante bonito, venga, cante conmigo. Había un programa en mi país. Y ahí iba todo el mundo y se apuntaba. ¿No es cierto? Iba todo el mundo y se apuntaba. Cante feo, cante bonito. Eso se llamaba, cante feo, cante bonito, cante conmigo, decía. Y se llevaba, pues les ponían la canción. Y si iban junto a la copla de la canción, se ganaban todo el dinero que estaba allí en el bote. Entonces, imagínense, Dios no mira la voz. Dios mira el estado del corazón. ¿Saben lo que el Señor les dijo a los fariseos en cierta ocasión? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque Dios no quiere que le honremos de aquí, hermano. Sí, tiene que salir de la boca, pero tiene que salir de nuestro corazón. La alabanza, para que cambie las cosas, tiene que salir del alma. Hermanos, es que es tan importante cuando también nosotros venimos. Yo sé que es tan importante cuando yo me pongo aquí a ministrar. Yo lo entiendo, hermano. Y yo espero que todos los demás que estamos aquí para alabarle al Señor lo entendamos. Que es tan importante alabar al Señor con todo el corazón. Porque se cambia la chispa de la atmósfera, hermano. Se cambia porque Dios está mirando el corazón. Dios está mirando nuestro corazón. Y ahí es donde Dios recibe nuestra alabanza. La alabanza, hermano, no es nada más y nada menos que para llevarnos al triunfo y para que podamos alabar a Dios en todo tiempo. La alabanza también, hermano, es una vestidura espiritual que Dios nos ha dado. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Es parte de nuestra ropa espiritual la alabanza.
Por eso es que yo hago tanto hincapié a los chicos, hermanos, y les digo, verán, no se estén mezclando con las cosas del mundo. No se estén mezclando con las cosas del mundo. Porque hoy estás alabando al mundo y luego estás alabando a Dios. Dios quiere una alabanza que salga de tu corazón, de tu alma. Mire, Isaías 61:3 dice, la alabanza es nuestra vestidura espiritual, hermanos. Es parte de tu ropa. Isaías 61:3 habla de la venida del Mesías y de lo que Él hizo. ¿Él qué hizo? Vino a ordenar, escuche bien, que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ¿qué? De ceniza. Y óleo de gozo en lugar de luto. Ajá. Y manto de alegría en lugar de ¿qué? Espíritu angustiado. Miren lo que el Señor nos trajo un cántico nuevo. Como dice uno de los salmos, cuando dice, cuando Jehová nos haga volver de nuestra cautividad, entonces nuestros labios se llenarán de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza, porque grandes cosas ha hecho el Señor y estaremos alegres. Con óleo de alegría te ha ungido el Señor. Con óleo de alegría, en lugar de ceniza, dice la palabra, en lugar del luto que antes teníamos, porque antes usted y yo teníamos vestiduras de luto, ¿verdad? Antes teníamos esas vestiduras de luto. Cuando pecamos delante de Dios, desobedecemos a su presencia, nos vestimos de esas vestiduras de luto. Pero ¿qué hace Dios cuando nos limpia y nos lava? Nos saca esas ropas, ¿verdad? Y nos pone ¿qué? Manto de alegría. Manto de alegría. La aflicción, cuando usted alaba al Señor y cuando usted le busca en su presencia, hermano, la aflicción es cambiada al óleo de alegría. Ahora yo quiero decirle algo. Cuando habla la Biblia del espíritu angustiado que conocemos nosotros, comúnmente, hermano, el espíritu angustiado es la depresión. Ese es el espíritu angustiado. Muchas veces, hermano, esos espíritus de opresión oprimen el alma. La depresión. Unas ocasiones son psicológicamente, pero hay otras opresiones demoníacas, hermano, que son parte de espíritus malignos. Depresiones que vienen, hermano, a atacar el alma con angustia, que no deja dormir a la persona, que no le deja descansar, que solo la persona quiere estar vestida de luto, llorando, llorando, pensando en la muerte. Ese es el espíritu angustiado. Y como el Señor también nos dice en su palabra que Él nos trae libertad a través del Espíritu Santo y nos da el óleo de alegría. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su presencia. Mira, hermano, hubo un tiempo que yo tuve depresión. Nunca en mi vida, en mi país, había tenido yo depresión. Jamás. Y cuando yo vine aquí, estoy hablándole de hace unos 16 años atrás, cuando tuve a mi primer hijo aquí, en esta nación, yo al verme sola, estaba con mi esposo, pero me veía sola porque no estaba mi familia. Ustedes, que la mayoría que estamos aquí de otras tierras, entendemos eso, porque no están nuestras familias y otros están solos, ¿verdad? En ese sentido. Pero no se preocupe, que dice la palabra de Dios, que Dios tiene cuidado del desamparado, Dios tiene cuidado del extranjero. Y cuando yo estaba aquí, iba a tener mi primer niño, no tenía a mi madre al lado para que me ayudase, para que me enseñase. Y cuando nació mi hijo, hermano, me dio algo que a algunas mujeres les da, y es la depresión postparto. Y eso fue terrible, hermano. Me mandó al hospital varias veces con angustia, con dolores del pecho. Parecía que el corazón se me salía. Era horrible pasar eso. Y yo lo pasé. Durante un año pasé esa depresión postparto. Hermano, sentía que se me paralizaba la mitad de la cara, la mitad del cuerpo. Y fui a parar varias veces al hospital. Yo en ese tiempo, mi hijito tenía 6 meses, mi David tenía 6 mesecitos, ahora tiene 16 años. 15 años, lleva los 16. Y mi hijito tenía allí unos meses y yo le estaba dando el pecho en ese entonces. Y el médico me mandó, lo primero que cuando usted va con depresión al médico, ¿qué es lo que le manda? Le receta las pastillas habidas y por haber, ¿verdad? Y le dice, tómese esto, tómese esto, tómese esto, tómese esto. Y me dijeron, tómese todas esas pastillas y al niño quítele el pecho. Hermano, yo vine y dije, ay, madre mía. Y comencé a leer, yo soy muy curiosa, hermano. Y comencé a leer los prospectos de las pastillas. A mí me gusta leer los prospectos de las pastillas. Y vi todos los efectos secundarios. Digo,
Y yo dije, no. Me arrodillé a Dios y le dije, no, Señor, yo no le voy a quitar el pecho a mi niño. Y no le quise quitar el pecho a mi niño y no se lo quité. ¿Y sabe lo que hice, hermano? Fue agarrarme del Señor. Pero hubo algo, hermano, que me ayudó durante un año hasta que Dios me liberó de todo eso. Me ayudó el Señor. Hubo un tiempo, hermano, en el cual la alabanza estaba de continuo, mañana, tarde y noche. Oración, mañana, tarde y noche. Y quiero decirle que yo tenía que salir y yo alababa al Señor. La alabanza estaba de continuo en mi corazón. Y yo sentía que el Señor me traía, hermano, me traía paz. Y así el Señor me fue sanando hasta que Él me sanó por completo de esa depresión que me vino. De vez en cuando quería el enemigo traerme nuevamente eso y yo decía, no. Y yo oraba al Señor, hermano, y el Señor me sanó de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque fue un ungüento la alabanza para mi alma. Cuando le comenzaba a alabar al Señor, fue un ungüento, una medicina para mi cuerpo, fue un refrigerio para mi ser. Y Dios comenzó a tratarme. El espíritu angustiado, hermano, que es la depresión, es vencida cuando nosotros alabamos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde el Señor abre campo. Acuérdese que quién llamó a un adorador para que se le vaya ese espíritu de angustia que tenía. Saúl estaba siendo atormentado por espíritus malignos, ¿se acuerdan? El rey Saúl estaba siendo oprimido por espíritus de demonios, dice la palabra de Dios. Por espíritus de demonios, de tal manera que cuando David, el rey David venía, el dulce cantor de Israel, dice que él tocaba ahí esa arpa, hermano, y dice que alababa al Señor. Ahí está el Salmo 23 que está compuesto por él y tantos salmos, y dice que él alababa al Señor. Dice que Saúl sentía alivio y que ese espíritu se iba de él. Mire qué poder entonces tiene la alabanza, un poder tan grande, hermano, que cuando le alabamos llenos también del Señor, la atmósfera cambia. Se rompen cadenas, los cimientos se caen, espirituales y físicos, porque Dios alteró hasta la física, porque dice que hubo terremoto cuando ellos comenzaron a orar y a alabarle al Señor, de tal manera que las cadenas se pudrieron, los cepos se abrieron. ¿Y qué sucedió? Dice que el carcelero se levantó, dice que se iba a matar ese hombre. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Pablo y Silas le dijo, ¡eh! Estamos aquí adentro, lo habían metido uno más profundo. No importa cuán profundo, hermano, tú te encuentres metido, no importa cuán profundo, Dios te va a sacar de allí cuando tú le des un cántico de alabanza al Señor con todo tu corazón. No importa el problema, no importa la situación, cántale al Señor, porque para eso el Señor te hizo. Adórale en medio de tu alabanza, adórale en medio de tu oración al Señor, exáltale, porque allí vas a tener la victoria, y grandes victorias va a traer el Señor cuando tú le alabas, cuando tú le adoras. El espíritu angustiado se tiene que ir, hermano, y Dios tiene que darte la libertad. Saúl entonces era aliviado cuando David tocaba. La alabanza, hermano, es un entonces instrumento de guerra. El Salmo 8:2 dice que de la boca, dice el salmista David, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar, escuche bien, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué es lo que dice aquí? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza de tus hijos. ¿Qué es la alabanza? Es una fortaleza. La alabanza es una fortaleza. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Contra el enemigo, hermanos. Es que si estamos de continuo alabando al Señor, estamos de continuo en oración, no podemos, ahí sí que, hermano, espiritualmente no nos podemos dar vacaciones. Físicamente usted puede darse las vacaciones que usted quiere, pero espiritualmente usted no puede tomar vacaciones, porque el enemigo abre brecha. Espiritualmente a diario usted tiene que estar en la presencia del Señor, porque si usted le abre brecha al enemigo, el enemigo se mete con todo. Físicamente usted vaya, descanse, pero espiritualmente manténgase en pie de guerra y vigilante. Amén. Dice aquí, a causa de tus enemigos, para hacer callarlo. Cuando usted le alaba al Señor, el enemigo se tiene que enmudecer y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que enmudecer. Haces callar al enemigo. ¿Sabe por qué? ¿Quién es nuestro acusador? Es Satanás. Y él está de día y de noche acusándonos delante de la presencia de Dios. Cuando puede hacerlo, él está acusándonos. Pero cuando nosotros vivimos una vida para el Señor y nos volvemos a Él, ¿qué hace el Señor? Él nos restituye, Él nos levanta, Él nos fortalece.
Y ahí es cuando la alabanza comienza, ¿qué? A fluir, a fluir, a fluir. Hay vidas, hermanos, que no pueden alabar al Señor, por más que estén en la iglesia. Hay vidas que no pueden alabar al Señor, porque todavía están atados, todavía están encadenados, todavía están cautivos. Les cuesta hasta abrir la boca, les cuesta alzar las manos. Hermano, de verdad les estoy diciendo, eso es algo también espiritual. Les cuesta alzar la mano, les cuesta alabarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay cadenas ahí, todavía hay opresiones allí que tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Porque todavía a veces estamos en las cosas del mundo y estamos con Dios. Entonces, bien estamos con Dios, dice, no se puede amar a dos señores. No se puede amar a dos señores, no dice la palabra. Bien amas al uno, bien amas al otro. ¿Estás con Cristo o no estás con Cristo? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Lo mismo repite Jesús en el Mateo 21:16. Hermano, en Mateo 21:16 lo mismo repite Jesús. De la boca de los niños, te alabo, Padre, porque de las bocas de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Dice Mateo 21:16, hermano. Como lo dice Salmo 8:2, formaste la fortaleza, porque de nuestros labios donde sale, tiene que salir la alabanza a nuestro Dios fluida, hermano. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Y dónde se produce? Del corazón, sale por nuestros labios. Hay algo, hermano, que el diablo no quiere que tú alabes al Señor. El enemigo no quiere. Por eso el enemigo te va a enredar en muchas cosas, para que seas esclavo, para tenerte preso y no le puedas alabar al Señor. No fluya su presencia en ti. Entonces, es necesario que aún el pueblo del Señor sepa lo que es la alabanza, de qué manera entramos a sus atrios. Eso se ve en la actitud del corazón y sale y se expresa en nuestro cuerpo. Ofrezcamos, hermano, alabanza al Señor. ¿Sabe lo que es la alabanza también? Es un sacrificio vivo. La alabanza es un sacrificio vivo. Hermano, póngame Hebreos 13, por favor, si puede. 13, 15, 16. Hermano, ofrezcamos sacrificio de alabanza. ¿Cuándo la alabanza es un sacrificio, hermano? ¿Por qué dice ofrezcamos un sacrificio de alabanza? ¿Cuándo es un sacrificio de alabanza? Vamos a ver. Cuando usted está bendecido, está alegre, ¿verdad? Cuando usted no tiene problemas y tiene de todo, está bendecido, está contento. Hebreos 13, 15, 16. Cuando estamos bendecidos, hermano, estamos contentos. Pero ¿qué pasa cuando viene el problema? ¿Qué pasa cuando viene la aflicción? ¿Qué pasa cuando viene la muerte? ¿Qué pasa cuando vienen las situaciones como le vinieron a Pablo y a Silas? Ajá, es fácil alabar a Dios cuando todo nos va bien. ¿A que sí? Cuando todo nos va bien, es fácil alabar al Señor. Yo quiero alabar a Dios, yo quiero alabar a Dios. Ajá, pero cuando no todo te va bien y te vienen las pruebas y te vienen las dificultades, tremendas las dificultades que le vinieron a Job, pero aún así él dijo, aunque él me mate, en él confiaré. ¿No es cierto? La alabanza se convierte en un sacrificio vivo, hermano, cuando te cuesta. Porque en momentos de dolor, tú no quieres alabar a Dios. En los momentos, hermanos, terribles, tú no vas a querer alabar a Dios. Ahí es cuando el Señor te dice, quiero un sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15. Así que dice, ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificios de ¿qué? De alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre. Allí se convierte en un sacrificio de alabanza. 16. Y de hacer bien y de la comunicación, de la comunión, dice, creo, en la Reina Valera. No olvidéis
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de alabar al Señor, pero es en esos momentos donde tú quizás te encuentras derrotado, es donde tú tienes que alabar al Señor. Ahí es una bendición cuando tú le alabas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se convierte en sacrificio de alabanza. Hermanos, no es fácil cuando son los momentos difíciles y duros. Cuando hubo la pandemia, cuando recién se inició la pandemia, allí fallecieron 2 familiares míos, que aquí lo sabe la congregación. Y uno de ellos fue mi madre. Mi madre no tenía nada. Y mi madre falleció en el Ecuador, una tía mía a los 2 días, hermana de mi madre. Mi madre era la mayor, mi tía la menor. Y las 2 se fueron de la mano, gracias al Señor, se fueron con Él. Pero ella en esos momentos, hermanos, donde estábamos encerrados, fue difícil. Fue difícil darle una alabanza con acción de gracias a Dios. Fue muy duro. Pero hermanos, en medio de esa situación, yo aprendí a darle gracias al Señor. Yo lloraba, pero le daba un cántico de alabanza. Yo no paré mi alabanza durante el tiempo de luto. Estaba mi dolor. Delante de Él me solté, estaba mi dolor. Pero después hallaba un cántico para Dios. Y Dios pudo fortalecerme en medio del dolor y en medio de esa situación. Por eso les decía, ahí es cuando es sacrificio de alabanza. Ahí es cuando muchas veces, cuando todo va bien, podemos alabar, pero cuando no todo va bien, no nos quiere salir un cántico de nuestro corazón. Es cuando allí tiene que salir nuestro cántico para Dios. Hermanos, vamos a ver la victoria. Por último, la alabanza, como dijimos al inicio, es un arma de guerra tan tremendo, que nos viste ¿de qué? Nos viste de óleo de alegría, nos viste de su presencia, nos viste de Él. Amados, la alabanza, como dijimos hace un momento, la alabanza produce cosas poderosas. Así que no dejemos de adorarle, de alabarle al Señor, de hacer un sacrificio de alabanza para el Rey. En mi casa, en mi hogar, ahí es donde Dios te va a escuchar. A puerta cerrada, en lo secreto. No dejemos de orar y alabar a Dios. Poco se habla de la alabanza, más se habla de la oración, ¿verdad? La mayoría habla más de la oración y no de la alabanza. Y la alabanza tiene un poder grande cuando nosotros sabemos también usar este arma, hermano. Y Él recibe la alabanza de su pueblo con un corazón sincero. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Aprendamos a dar sacrificio de alabanza. A veces la carne le va a decir que no. La carne le va a decir que sí al mundo. Pero cuando son las cosas de Dios, la carne le va a decir no, no. Obligue a su carne. Obligue a su cuerpo. Recuerdo tanto que el primer líder de alabanza que tuvimos en mi país, en el Ecuador, cuando yo era muy jovencita, nos enseñó sobre el sacrificio de alabanza y nos decía, obliguen a la carne perezosa a alabar, oblíguenla, porque la carne no quiere. La carne es perezosa, tiene sueño, la carne quiere moverse, la carne quiere hacer otras cosas del mundo, pero entrar a la habitación de Dios no. ¿Qué es lo que dice la palabra? Habitar, donde habita la presencia de Dios. Entra, hermano, y la atmósfera va a cambiar. Entra, hermano, en la presencia de Dios, porque allí mora en medio de la alabanza de Israel, moras tú, oh Jehová. Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso el pueblo de Israel usted va a escuchar siempre. Ellos, hermanos, tienen siempre alabanza para Dios. Todas sus músicas, todos sus cánticos. A mí me encanta escuchar la alabanza hebrea, la música hebrea. Todas sus letras van enfocadas a Elohim, a Dios. Van enfocadas, como antes dijimos, a Adonai, al Señor. Están enfocadas a Dios. Porque ellos saben quién es Dios. Y la alabanza produce un poder tremendo, hermano, cuando nosotros la cogemos también para hacer guerra en el nombre de Jesús. Porque el enemigo sabe y conoce, hermano, también nuestra adoración.
Él tiene un poder limitado, pero Él también conoce de qué manera vamos a la presencia de Dios. Así que pongámonos, hermanos, póngase ahí con el Señor y vamos a darle este tiempo al Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú, Señor, haces grandes cosas en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificando tu nombre en medio de la alabanza de tu pueblo, tú puedas moverte. Señor, este es un tema que muchas veces se toca, pero que tanto como la adoración de nuestra vida para ti, está la alabanza que tú demandas de tu pueblo, Señor. Oh Padre de la gloria, que tú nos pides que la hagamos por amor, Señor, y no por obligación. Pedimos, Señor, que te muevas en medio de toda la alabanza, Señor, que tu pueblo traiga de acción de gracias, con sacrificio vivo y santo y agradable, como dice Romanos 12:1. Señor amado, 12:2, que tú renuevas nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que produces en nosotros el querer como el hacer, que es tu Espíritu Santo el que nos llena de alabanza. Cuando venimos a tus atrios, cuando venimos a ti, Señor, nos llena, Señor, Padre amado, de frutos de labios que honren tu nombre, Señor. Que nuestros labios, nuestro corazón, no solamente nuestros labios, sino que nuestro corazón honren tu nombre. Señor, que nuestra alabanza sea efectiva cada día cuando entremos a tu presencia. Que pueda llegar, Señor, como olor fragante a ti, con incienso a ti, Señor. Porque Padre de la gloria es una ofrenda que también traemos cuando venimos a ti. Cosas poderosas suceden cuando nos ponemos, Señor, en tu presencia, cuando habitamos en tu presencia y entramos con cánticos de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre, Padre, son tus misericordias nuevas cada mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amados. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Quería comentarles también, amados, que hermano Javier, ¿me puede apagar la cámara, por favor? Quería comentarles también, amados, lo iba a poner en el grupo, que mi hermano me apague